Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy las palabras bastadas de parte de Leodoro Quintero, analista en política de petróleo y economía. El petróleo sigue siendo fundamental, por eso el diálogo permanente. ¿Cómo está el mundo petrolero hoy? Bueno, mira, en estos momentos acaba de haber una señal de parte de la OPEP de reducir precios y la cesta venezolana se encuentra en 66,13 O sea, aproximadamente. reducir producción, ¿no? Sí, de parte de algunos países de la OPEP. Para eso tendría que haber una reunión y formalizarse. Eso podría poner el petróleo en unos niveles un poquito más, vamos a decir, altos. Acuérdate que el petróleo es importante para que los países productores tengan la renta requerida, pues, para sus presupuestos y además para que haya un equilibrio entre el costo y el consumo mundial que se necesite. Ahorita se está consumiendo 104 millones de barriles diarios, 103, y se están produciendo 101. Lo Estados, demás es todo inventario. Estados Unidos y Rusia siguen con su producción petrolera, aunque el mercado es distinto para Rusia que para Estados Unidos. Estados Unidos ha bajado su producción petrolera a unos 18 millones de barriles diarios, pero eso es consecuencia de la pandemia y de los efectos de algunas limitaciones en lo que llaman el shale oil, El fracking. en el fracking. Bueno, sí, digamos, son dos formas de llamarlo. Y en el caso de Rusia, Rusia por las limitaciones de venta está produciendo petróleo a descuento, pero ahí digamos que el mayor favorecido es China, que le compra hasta 30, 34 dólares el barril. Y China es la segunda economía mundial. ¿Qué producción tiene China de petróleo? No, China llegó en un momento dado a tener unos 4 o 5 millones de barriles día y compran unos 5 o 6 millones de barriles día más aproximadamente. Y en cuanto a los países latinoamericanos petroleros, ¿cuáles podrían ser? No, muy poco, Venezuela nada más. Venezuela, Brasil, Costa Afuera. Brasil exporta poco y podría exportarle a China perfectamente, pero las mayores exportaciones de Brasil van a los Estados Unidos. Argentina y todos Muy los poco otros. también, casi todo va para el consumo interno, producen algunos 700, 800 mil barriles día y ese es más o menos el contexto latinoamericano. México, Lo sobre todo, poquito, México es importante. todo se va para los Estados Unidos, lo poquito que exportan porque México es deficitario en productos y eso se debe a un parque de refinación relativamente modesto. Aunque la historia del petróleo con México es interesante porque nacionalizó la industria petrolera por allá por el 36, ¿no? En 1936, Lázaro Cárdenas decide hacer la primera privatización, pero además incluye la cláusula que no permite de ninguna manera ninguna inversión en el área de exploración y producción, o lo que llamamos explotación, a otro factor particular que no sea el gobierno o el Estado mexicano. Y en ese sentido, en el caso de México, puede ser antes que Irán todo el proceso de nacionalización petrolera. Porque Eh, Irán tuvo su nacionalización también como un modelo de nacionalización del petróleo. Claro, por supuesto, pero en el caso de Irán en ningún momento excluyeron a las empresas extranjeras. En el caso de Irán, antes de las sanciones, que es el país que tuvo sanciones en el contexto PEP, antes que todos los demás países, siempre ha tenido inversiones europeas. Pero es que siempre hacen referencia a Mogadec cuando dio el golpe de Estado en la época del Shah y hubo una condenatoria general. Claro, por supuesto, y en esa condenatoria algunas compañías se fueron, pero muchas otras quedaron. Y de ahí es que viene la baja, siendo uno de los países con las reservas más altas en el Medio Oriente, pasa a los 100.000 millones de barriles livianos, en la cual ellos bajan de unos 4 o 5 millones de barriles que tenían en la época a unos escasos 3 y tantos que tienen Y en el actualmente. caso de Arabia ¿Y por Saudita qué no pueden producir más? Porque no hay inversión internacional o global. hay una sanción aplicable. Y en cuanto al gas, porque Arabia Saudita tiene Bueno, mira, una parte de gas, Irán y Rusia, ¿no? la primera reserva mundial de gas que hay en el mundo, los tres gigantes del gas que hay en el mundo son Rusia, Irak y Qatar. Irán, ¿no? Irán, Qatar y Rusia. Son los tres gigantes.
se habla de 1000 TCF, de 1100 TCF, alrededor de 1000 TCF cada uno. TCF son Trillion Cubic Feet, que es la medida que usan para medir el gas. Vi que estaban tratando de hacer una especie Mira, se hablaba para que haya una relación digamos, de dimensionarlo. En Venezuela, en Latinoamérica, el gas libre, el país con gas libre más alto es Bolivia, y no llega a 30 TCF. De eso te comparado con los 1000 de Qatar. Es que oía el otro día en un periódico francés la creación de una especie de OPEP del gas, así como existe la OPEP La del OPEP del petróleo. gas es un poquito difícil de, vamos a decir, hacerle una correlación directa con la OPEP natural de petróleo que conocimos, que se fundó en 1960, porque el gas se puede transportar de dos maneras. Líquido, que es el GNL, gas natural líquido, que requiere un terminal para ello, el tren de licuefacción, el puerto especial, el barco especial y el sitio del consumo. Tienen que ser proyectos totalmente prearreglados y prediseñados. Entonces, el gas, cuando hablan de una OPEP del gas, es un poquito más elaborada y más detallada de lo que podría ser la OPEP del petróleo. El petróleo, no se nos olvide nunca, embajador, que es la fuente de energía más fácil de transportar que existe en el mundo. Además, se estima Lo que sacas, es líquido, es la menos peligrosa, la metes en un barco y va a donde quiera que haya un terminal con tanque. de estos países petroleros, el carbón, ¿en qué lugar? El carbón, por ejemplo, en China, es el 75% de la energía que produce China. No hay reportes o no hubo hasta años recientes, pero sí se supo por compañías que hacen las estimaciones cuando ven el PIB mundial y cómo va creciendo China, se vienen por lo que llaman proceso de reducción al absurdo, y se ha determinado que China el 75% del consumo de energía es carbón. Y es carbón de ellos. En el caso de Venezuela tenemos carbón, tenemos gas. En el caso de Venezuela llegamos a tener, durante la existencia de lo que es la mina Socuy, Paso Diablo, Mina Norte, y Viene el gas, el 4%, no. Carbón es carbón. No, digo, pero el gas también está en el Zulia, aparte del petróleo. El gas, pero no gas libre. El gas libre en Venezuela se encuentra fundamentalmente. Las reservas más grandes de gas libre están en lo que fue llamado el proyecto Mariscal Sucre y Cristóbal Colón, que tiene 15 TCF. La plataforma del Tana, y hay algo al norte de la península de Paraguaná, en el estado Falcón, que es un proyecto, por cierto, que es el único que está produciendo gas libre. ¿Y estaremos preparados en Venezuela para entrar también a esa OPEP del gas, si se quiere decir? Si la OPEP del gas, en algún momento dado, hablan de 190 TCF para Venezuela, pero en Venezuela el 96% del gas que se dispone viene asociado con el petróleo. El petróleo nunca viene solo. Es el que vemos los mecheros. No necesariamente se quema, porque también en el lago años produciendo petróleo. Se usa para la reinyección y mantener la presión para poder seguir produciendo petróleo. También el gas se usa para, como el gas metano, como gas doméstico. También hay las plantas separadoras en donde el gas más rico de ese gas que viene con el petróleo, que son el etano, el propano y el pentano, son la materia prima principal para la primera petroquímica que hubo en Venezuela, llamada El Tablazo y ahora Ana María Campos, que está ubicada en las costas frente exactamente del municipio Miranda, frente al municipio Maracaibo, aledaña al lago de Maracaibo. ¿Y estamos preparados en Venezuela para entrar también a ese comercio del gas? Sobre todo el gas que se quema en los campos petroleros. Mira, la ley del gas, aún vigente, del año 2000, permite que la inversión extranjera o privada, porque acuérdate que, de hecho, cuando nacionalizaron o estatizaron la industria del gas en 1975, 4 empresas eran venezolanas, Mito Juan, la que venía de Petrolia, etc.
Entonces pasaron a ser propiedad del Estado. Entonces no importa, la inversión privada puede ser hasta el 100%. Sin embargo, de los 4 bloques de la plataforma del TAN, en la licitación del año 2001 lo ganó Chevron, el otro lo ganó Statoil y los otros 2 no salieron. Allí hay aproximadamente unos 8 TCF y PDVSA suscribió aproximadamente entre el 70 y el 80%, lo cual implica que la inversión correspondiente a ese desarrollo es en ese mismo porcentaje. Y entonces es preferible que tú, como Estado, claro, seas el fiscalizador, el beneficiador y el distribuidor y el que hagas todas las reglas y ellos que tengan la ganancia empresarial natural y establecida que le corresponde a cualquier empresa para que sea sana financieramente y para que sea proyectable en el mercado global de acciones y bolsas de valores de cada una de las empresas inversoras. Cuando estuvimos como diplomáticos en el Medio Oriente vimos la importancia que tiene la formación de los técnicos del petróleo. En Venezuela estamos capacitando lo necesario sabiendo que el petróleo es fundamental ahora y en el futuro. Es un poquito difícil decir que si ahora lo estamos haciendo. Lo que podemos decir es que realmente cuando se habla de que 23.000 personas salieron de un paro petrolero ya hace aproximadamente unos casi 22 años, salieron, en ese momento PDVSA tenía como 44.000 empleados, pero es que los que salieron fueron justamente los profesionales. Y también hay que ver la cualidad y calidad en ningún momento en desmedro de los otros que quedaron, pero digamos que la tecnología y el recurso humano y la sapiencia del personal calificado fue la que se fue. Y en aquellos momentos fueron absorbidos de forma rápida y espontánea por muchos países, tanto en Latinoamérica, empezando por México, que tiene ya compañías de 20 años. Luis Bielma es un ejemplo, allá en México. Y Saudi Aramco, la KPC de Kuwait, empresas europeas. Que muchos venezolanos están en esas empresas también. Bueno, ya se jubilaron, sí pasaron 22 años. Sí, pero en 22 años se jubilan. Cuando estuve en Kuwait ahora vi que grandes ejecutivos de la compañía petrolera de Kuwait eran venezolanos. Sí, claro, la KPC ha absorbido muchos venezolanos. Entre esos está Mauro Hoyer, Leo Figarela, que murió recientemente, uno de los planificadores de PDVSA, y vaya el mensaje de condolencia a sus familiares, en la época de las legislaciones que utilizaron el artículo 5 de la ley del 75 para permitir que aquellos campos donde no se invertía, se invirtiera bajo un nuevo modelo, lo cual dejó abiertas las puertas para una reinstitucionalización de la industria petrolera, en donde exista el ente regulador que sea verdaderamente vamos a decir, el organismo de más peso. Para terminar, nos hizo llegar Calderón Berti el último libro. Usted que trabajó en esa época, esa OPEP por dentro, ¿qué significa para que los venezolanos la estudiemos y la conozcamos? La OPEP significa que todos los países tienen los mismos intereses y tienen las mismas retos y oportunidades, y en eso se basó Juan Pablo Pérez Alfonso, y muy bien lo describe Humberto Calderón Berti, que es un gran venezolano insigne que se encuentra en el exterior ahorita, luchando por Venezuela para que estas empresas tuvieran políticas uniformes y comunes de cara a lo que era la reivindicación de lo que es un recurso natural no renovable en el subsuelo de cada una de estas empresas, y le tomó 10 años, del 14 de septiembre de 1960 a los 70, cuando hubo la primera, vamos a decir, corte global que permitió que los precios del petróleo globalmente saltaran 5 veces, de 2 a 10. Como siempre, Caldera, Pérez. Como siempre, eres invitado para el tema petrolero, a ver si hacemos una especie de ABC del petróleo, que es interesante para las nuevas generaciones conocer con la experiencia de ustedes, como Calderón Berti, en el caso suyo que estuvo en la OPEP y aquí en Venezuela. ¿Podemos contar con ese diccionario del petróleo? Bueno, mira, de hecho, Aníbal Martínez, que tengo mucho tiempo que no lo veo, escribió un libro que era una especie de diccionario del petróleo, y otro connotado venezolano
que elaboró mucha literatura para el petróleo, Humberto Peñalosa, que fue director de Petróleos de Venezuela, inclusive de la oficina de Nueva York, también tenemos que ver de dónde partimos, porque hay mucho trabajo hecho que no se ha destapado, yo diría que en este siglo. Bueno, contamos con Venezuela necesita entrar verdaderamente y globalmente, y no estoy diciendo ni cuándo, ni dónde, ni con quién, estoy diciendo el qué se debe hacer. Bueno, muchísimas gracias, Heliodoro Quintero. Contamos con ese aporte en la próxima vez de algunos términos interesantes para hacerlos universales. Es importante. Vamos a seguir con el tema petrolero, agradeciendo a Heliodoro Quintero, analista en política energética y petrolera, y seguiremos con Rubén Bolívar, también exmiembro de PDVSA, pero él en el área jurídica del petróleo y de las relaciones internacionales. Ya regresamos. Muy bien, como siempre, siempre.